Buenos días a todos. Quiero empezar mis palabras agradeciendo al doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, su invitación a participar en este encuentro con decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Me siento muy complacido de volver una vez más a este fascinante país que siempre me ha recibido con grata hospitalidad. El tema que hoy nos convoca, planes de gobierno nacional, admite múltiples enfoques desde muy diversas disciplinas e incluso desde un punto de vista interdisciplinario conjunto. Pero lo cierto es que, pese a esa posible diversidad de abordajes, solo puede ser concebido en un marco determinado si partimos de la base de que se trata exclusivamente de planes de gobierno nacional en una poliarquía, en definitiva en un sistema democrático. Y el sistema democrático, en nuestra concepción, supone necesariamente la existencia y el funcionamiento pleno de organizaciones políticas, en particular partidos políticos, en una sociedad pluralista y regida por el Estado de Derecho. Tales premisas, aunque puedan ser consideradas por algunas como obvias, no dejan de tener sentido en este mundo tan variado y versátil, donde las culturas, las tradiciones, los intereses y las historias se entrecruzan una y otra vez para dar pie a construcciones sociales y políticas complejas e intrincadas y en todo caso no siempre compatibles con un desenvolvimiento democrático lineal y transparente de pueblos y naciones. Por lo pronto, en la región sudamericana de nuestro continente, y sin entrar en profundidades en otras consideraciones que pudieran dar lugar a la controversia, desde la inevitable matización hasta las marcadas diferencias, no siempre justificadas, resulta evidente y objetivo sostener que en todos nuestros países funcionan movimientos o partidos políticos reconocidos desde las propias normas constitucionales y se cumplen procesos electorales en los cuales esas organizaciones compiten a efectos de que la ciudadanía elija de entre sus candidatos los llamados a ejercer la responsabilidad de gobierno durante un periodo o mandato. Junto a Kelsen, podemos afirmar que la democracia moderna reposa enteramente sobre los partidos políticos y que es ilusión e hipocresía sostener que la democracia es posible sin partidos políticos. Pues es completamente claro, dice Kelsen, que el individuo aislado no puede adquirir ninguna influencia real sobre la formación de la voluntad general, de modo que no tiene, desde el punto de vista político, existencia verdadera. La democracia no puede, en consecuencia, existir seriamente más que si los individuos se agrupan según sus fines y afinidades políticas, es decir, si entre el individuo y el Estado se insertan esas formaciones colectivas, cada una de las cuales representa una orientación común a sus miembros, es decir, un partido político. Los partidos son, pues, estructuras de intermediación política entre la ciudadanía y el Estado, pese a que, como señala mi compatriota, el historiador y politólogo Gerardo Caetano, el distanciamiento crítico entre ciudadanías e instituciones amenaza con transformarse en uno de los problemas más acuciantes para la salud de las democracias latinoamericanas, porque nuestras sociedades, dentro del continente más desigual del planeta, presentan fragmentaciones y heridas durísimas en sus respectivos tejidos sociales, todo lo que lleva a una creciente falta de credibilidad en el funcionamiento y en los resultados del quehacer cotidiano de los actores e instituciones de la política, con particular énfasis los partidos y el Parlamento. Nos encontramos, en consecuencia, ante una situación en la que es necesario y posible resignificar, sin que se nieguen principios fundamentales, las instancias de la representación política en la amplificación de su espectro
en la transparencia de sus decisiones y funcionamiento y en la construcción de espacios deliberativos que procuren garantizar la sustentabilidad de las entidades institucionales, alcanzando de ese modo la recuperación de la confianza colectiva. No voy a examinar la naturaleza de los partidos políticos ni a detenerme en las propuestas clasificatorias que desde la clásica y tan atractiva de Maurice Duverger, partidos de masas y partidos de cuadros, han compaginado la literatura producida sobre organizaciones políticas, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero no puedo dejar de hacer alguna referencia a ciertos tipos de partidos políticos o de situaciones singulares que algunos sistemas electorales estimulan y se relacionan directamente con el objeto de nuestro abordaje, en la medida en que los planes de gobierno pueden ser más o menos precisos, o no tan ambiguos, o con un grado de más acabada elaboración y consecuentes con los principios y lineamientos que dan origen a las conformaciones partidarias, según se plantee la contienda electoral en primera o segunda vuelta, por ejemplo, o el partido apunte más su estrategia a enunciados programáticos que al carisma de sus candidatos, a una política de alianzas o a una propia laxitud ideológica característica esta última de los People's Party, es decir, de los llamados partido atrápalo todo. Como bien sabemos, hay partidos que se hacen notorios no por ser homogéneos y con debilidad de cohesión en términos programáticos. También sabemos que el partido que tiene posibilidades de alcanzar la victoria en segunda vuelta busca una política de alianzas con quienes no pasan a esa instancia y los acuerdos suelen tener repercusión en los planes de gobierno. El expresidente Rodrigo Borja, en su conocida Enciclopedia de la Política, define al plan de gobierno como un instrumento de acción política, económica y social materializado en un documento que establece el conjunto de objetivos que debe alcanzar el gobierno en un determinado plazo y los medios que le servirán para ello. Contiene, por tanto, una serie de previsiones y metas para cuya realización se prevén los métodos y los instrumentos adecuados. El plan de gobierno es un concepto macroeconómico que sirve de guía y referencia para la acción gubernativa. El profesor Borja también distingue en su trabajo los conceptos de ideología y plan de gobierno. La ideología, dice, es el conjunto de principios filosóficos políticos que presiden y guían la acción de gobierno. La ideología señala las orientaciones y las metas públicas globales y el plan los métodos para alcanzarlas. Ella dice lo que hay que hacer y para quién, desde el poder, mientras que el plan determina el cómo y el cuánto de aquellas acciones. Por su parte, el profesor español Manuel Alcántara, en un recordado trabajo titulado Instituciones o máquinas ideológicas, origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos, tras equiparar ideología y programa en un mismo nivel conceptual por razones metodológicas, entiende por tales un conjunto internamente consistente de proposiciones que generan demandas proscriptivas y prescriptivas sobre el comportamiento humano y que tienen implicaciones con respecto a lo que es éticamente bueno y malo, de qué forma deben distribuirse los recursos de la sociedad y en qué lugar reside apropiadamente el poder. Asimismo, recurriendo a los miembros de las organizaciones políticas y a sus interpretaciones acerca de los propios niveles de actividad y modos de actuación, hace notar que la repercusión del programa es enfatizada por su capacidad de integrar el denominado grado de intensidad de un partido, que se refleja en la distinción familiar
entre una orientación programática e ideológica, la variación izquierda-derecha y la variación pro-antisistema. A diferencia de los casos de partidos surgidos en las democracias postcomunistas del este y centro de Europa, donde las divisiones partidistas se vieron complicadas por el pluralismo étnico y los ejes de competición intrapartidista en la dimensión distributiva giraban en torno al binomio conformado por el populismo económico y el liberalismo de mercado, en América Latina el escenario se presentaba diferente. El legado histórico de ambas regiones era muy distinto, de manera que el hecho de haber estado las economías europeas dominadas por una economía de comando diferente, muy centralizada, imponía forzosamente un eje de conflicto muy diferente al latinoamericano. En esta región, los principales ejes de conflicto mantenían su estructura clásica que recogía la confrontación entre lo viejo y lo nuevo, en distintas expresiones. Ni siquiera el surgido de la historia más reciente entre el autoritarismo y democracia desempeñaba un papel relevante. Para los efectos del plan de gobierno, la encuesta del profesor español estuvo organizada sobre los siguientes ejes para el modelo de estudio, sus dimensiones y variables. En primer lugar, la formalización del programa. Programas elaborados, programas semi-elaborados y programas nada elaborados. En segundo lugar, tomó en cuenta también los principios programáticos calificados o numerados del 1 al 10, tomando en cuenta estos ejes: neoliberalismo frente a estatismo, conservador frente a progresista, nacionalista frente a regionalista. Y por último, la ideología, numerándolo también de 1 al 10, según la autodefinición de los miembros del partido, ubicados a izquierda o a derecha, y también la percepción que esos miembros del partido tenían respecto del programa de los partidos, de los otros partidos que competían también en la misma numeración. El profesor Alcántara explica este esquema de análisis del siguiente modo. 3 son las subvariables que integran la dimensión del programa en los partidos latinoamericanos. La primera se refiere a la existencia misma de un programa expresamente formalizado. De esta manera, cabe encontrar casos de partidos con programas muy elaborados frente a otros que contrariamente no tienen en la práctica ningún tipo de programa. Entre ambas puede encontrarse una situación intermedia. La segunda se refiere a los principios programáticos concretos, expresados tanto en los documentos escritos como en las percepciones de los militantes sobre 3 ejes que articulan la competencia política desde la perspectiva de la diferencia programática. Y la tercera, como decíamos, viene representada por la ideología. Decir que un partido es ideológico significa sugerir que las posiciones de toma en temas individuales se derivan de la adhesión a una subyacente filosofía general del gobierno o de la sociedad. Sin embargo, la ideología juega un papel importante en la política democrática, sobre todo cuando hay un desacuerdo significativo. De ahí que haya tenido éxito el uso continuo izquierda-derecha por su capacidad visual de plasmar dicha diferencia. La ubicación de dicho continuo se ha llevado a cabo de conformidad con las autopercepciones, como decía hoy, de los propios miembros del partido y de las percepciones de los miembros de todos los partidos con respecto a uno en concreto. Después de esta introducción con aportes provenientes de la ciencia política, vamos ahora a repasar rápidamente la normativa de los 9 países sudamericanos de habla española, más Brasil, referida a los partidos políticos y en particular a sus programas o declaraciones de principios. Lo primero que quiero destacar es que en todos los países a que hago referencia, los partidos y sus definiciones programáticas están contempladas de una u otra manera en constituciones, leyes o reglamentos nacionales, y tal hecho pone de manifiesto el reconocimiento de primer nivel del que el orden jurídico latinoamericano da cuenta al respecto. Se podrán observar variantes, énfasis o formulaciones matizadas, pero el común denominador recoge la realidad imprescindible de un plan de gobierno o al menos un documento
con los enunciados ideológicos básicos de toda asociación que aspire a ser reconocida como partido político, que debe incorporar a sus instrumentos fundacionales. Veamos las normas por orden alfabético según el país, salvo en los dos últimos casos. Empecemos por Argentina. En la Argentina, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que es de 1985, señala lo siguiente: con anterioridad a la elección de candidatos, los organismos partidarios deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política. Copia de esa plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deberán ser remitidas al juez federal con competencia electoral en oportunidad de requerirse la oficialización de las mismas. Es decir, que la ley argentina está obligando a los partidos a presentar en ocasión de las campañas electorales, además de la lista de candidatos, un plan o un programa de gobierno correspondiente. En Bolivia, en la ley de partidos políticos, que se remonta a 1999 y que no fue modificada por constituciones posteriores, expresamente se dice: todo partido político tiene la obligación de formular un programa de gobierno que contenga sus principales propuestas de gestión pública. Este programa de gobierno debe ser planteado y reformulado para cada elección. La Corte Nacional Electoral, que hoy se llama Tribunal Supremo Electoral, registrará y publicará este programa de gobierno para conocimiento de la población. A su vez, establece que los partidos políticos o alianzas con personalidad jurídica y registro ante la Corte Electoral, hoy Tribunal Superior Electoral, tienen, además de los que la Constitución Política del Estado y las leyes les reconocen, los siguientes derechos fundamentales. Hoy vimos el programa como una obligación, ahora lo vemos como un derecho, y dice: aprobar, modificar y divulgar la Declaración de Principios, Estatuto Orgánico, Programa de Gobierno y otros documentos partidarios. En Brasil, la ley de los partidos políticos, que se remonta a 1995, dice que, observadas las disposiciones constitucionales y de esta ley, el partido es libre para fijar en su programa sus objetivos políticos y para establecer en su estatuto la estructura interna, organizaciones y funcionamiento. Y otra norma de la misma ley dice que el pedido de registro de los partidos políticos dirigidos al registro civil de las personas jurídicas debe ser suscrito por sus fundadores en un número que no debe ser inferior a determinada cifra, y dice que esa solicitud tiene que estar acompañada, entre otras cosas, de ejemplares del diario oficial que publicó en su entero tenor el programa de gobierno, además del estatuto. En Chile, Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que es de 1987, dice: son actividades propias de los partidos políticos presentar ante los habitantes del país sus declaraciones de principios y sus políticas y programas de conducción del Estado, y ante aquellos y las autoridades que establecen la Constitución y las leyes sus iniciativas y criterios de acción frente a asuntos de interés público. En Colombia, la ley se remonta a 1994, la que, por un enfoque vinculado con la divulgación, llamada divulgación política, la norma establece lo siguiente: entiéndase por divulgación política la que con carácter institucional realicen los partidos movimientos con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos y movimientos. Y la ley estatutaria, que es más cercana, es del 2011, establece como principios de organización y funcionamiento: los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y del deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, las leyes y sus estatutos. Y asimismo dice que el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los dos órganos electorales del sistema electoral colombiano, llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán
ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática. Ecuador, ya en su constitución, establece que los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados, que asimismo establece los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa de gobierno que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatutos, símbolos, etc. Y la ley orgánica electoral, el llamado Código de la Democracia, que es de 2009, relativamente reciente, establece desde la convocatoria a elecciones las organizaciones políticas podrán realizar por su iniciativa las actividades tendientes a difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno, planes de trabajo, etc. En el Paraguay hay una serie de normas constitucionales vinculadas con los partidos políticos, pero en particular quiero referirme al Código Electoral Paraguayo, que es del año 1996, que dice que los partidos y movimientos políticos están subordinados a la Constitución y a las leyes, deben acatar las manifestaciones de la soberanía popular, defender los derechos humanos, etc. Y en su artículo 29, esta normativa establece que todo partido político está obligado a exponer clara y públicamente los principios políticos que inspiran su funcionamiento a través de documentos fundamentales a su accionar, tales como declaraciones de principios, programas o bases que permitan a la ciudadanía hallarse permanentemente informada sobre los objetivos de su acción política. Y el artículo 31 de esta misma norma dice: dispuesta la inscripción en el registro respectivo, su obligación publicar por lo menos una vez en 2 diarios de circulación nacional la nómina de sus directivos y un resumen de su acta de fundación, declaración de principios, estatutos, etc. En el Perú, apenas voy a mencionar una norma de la Ley de Partidos Políticos de noviembre del 2003, el artículo 331, que establece que son obligaciones de las organizaciones políticas adecuar su conducta a los mandatos constitucionales, a la ley, al acta constitutiva, a la declaración de principios ideológicos, a su programa de gobierno, etc. En Venezuela, y acá estamos cambiando el orden porque dejamos al Uruguay para último lugar, aunque alteremos el orden alfabético, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece los datos y recaudos exigidos para postularse, entre ellos un programa de gestión por candidata a candidato en físico y digital en el formato que determina el Consejo Nacional Electoral mediante resolución especial. Y a su vez la Ley Orgánica de Procesos Electorales dice que la convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, y en el acto de convocatoria se hará público el cronograma electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con los previstos en la ley. Y entre otras obligaciones, se establece para los partidos políticos adecuar su conducta a la declaración de principios, acta constitutiva, programa de acción política y estatutos debidamente registrados. Por último, vamos a hacer referencia al Uruguay, en cuya constitución se establece como norma de principio que el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los partidos deberán ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades, primer principio fundamental, y segundo, dar la máxima publicidad a sus cartas orgánicas y programas de principios, de tal forma de que el ciudadano pueda conocerlas ampliamente. Por su parte, la Ley de Partidos Políticos
establece que, entre otros requisitos para fundar un partido político, supone la presentación de lo que llama la Carta de Principios. Y también, de manera muy minuciosa, establece el procedimiento que se persigue a los efectos de la inscripción del partido político, en el cual el programa, como veremos, cumple un papel muy importante. Y en ese sentido voy a hacer referencia ahora, de modo también muy esquemático, a dos casos de jurisprudencia que se relacionan con dos agrupaciones que aspiraron a convertirse en partidos políticos y que fueron rechazadas tanto por la Corte Electoral de Uruguay en un caso como por la Cámara Nacional Electoral Argentina en el otro. También por razones cronológicas y también de cortesía, comenzaré por el caso argentino que se remonta al año 2010. Se trata de la agrupación Partido Nuevo Triunfo, originalmente denominada Partido Nacionalista de los Trabajadores, y que pretendió ser reconocida como partido político del Distrito Capital Federal bajo la denominación Partido Nacionalista Socialista de los Trabajadores, antes de sustituir su nombre por el de Nuevo Triunfo, y que además del 7 de San Cayetano, oportunamente adoptado como símbolo, requirió la utilización oficial del símbolo solar de origen milenario, esto está entre comillas, que hoy conocemos comúnmente bajo la denominación de cruz esvástica. El magistrado federal denegó el reconocimiento como partido porque la agrupación, dice la sentencia, defiende y hace suya una ideología que se caracteriza por el desprecio por la vida misma, en que las minorías, el disenso, la participación, la libertad y, en definitiva, los derechos fundamentales no tienen vigencia. Apelada ante la Cámara Nacional Electoral, esta alta corporación jurisdiccional de Argentina confirmó la denegatoria y en sus fundamentos, con base en jurisprudencia del mismo cuerpo, sostuvo la interesante tesis sobre los símbolos partidarios, que la relevancia de este elemento de juicio se hace evidente a poco que la identificación del partido político representa e individualiza la conducta partidaria en la acción programática y proselitista como una fuerza del proceso político. En relación con el programa propiamente dicho, la sentencia de la Cámara concluye que las manifestaciones contrarias al principio de igualdad por parte de la agrupación no se ciñen exclusivamente al supuesto expuesto, no se ciñen exclusivamente al supuesto expuesto, es decir, el antisemitismo, sino que comprenden también en el programa de gobierno discriminaciones por motivo de sexo u origen nacional. El otro caso, más cercano, el del año 2013, se relaciona con las pretensiones de una agrupación que solicitó ser reconocida como Partido Uruguay. Aunque fue el nombre pretendido el motivo principal del rechazo del petitorio por parte de la Corte Electoral, en el pronunciamiento del órgano jurisdiccional se examina también el programa o carta de principios de la agrupación. Y a ese propósito se anota, por un lado, que resulta llamativo que los comparecientes que han resuelto organizarse como partido político para actuar en el escenario político electoral de nuestro país y que ha elegido prima facie el nombre que es preciso rechazar, dice la sentencia, no haya sin embargo encontrado obstáculo ni reparo alguno en copiar en forma prácticamente textual su declaración de principios y doctrinas de la declaración correspondiente de la Unión Democrática Independiente de Chile. Por lo demás, del examen del contenido del programa, la Corte Electoral concluye que el texto se desmadra y se desvía en una forma incompatible con el orden jurídico nacional, con la inspiración justnaturalista que informa nuestra Constitución y con el sistema democrático republicano de gobierno, al relativizar derechos fundamentales, derecho a la vida, a la integridad física y psíquica que excluye los apremios ilegítimos, la libertad y la seguridad individuales, mediante disposiciones de excepción con el fin de, comillas, proteger el orden social y la seguridad de las personas, cierra comillas. Finalmente, la justificación del golpe de Estado de 1973 como ineludible, también entre comillas, en la declaración de principios de la agrupación, llevaron a decir a la Corte que no puede admitirse en el sistema político nacional
la existencia de un partido que considere el quiebre institucional como una opción necesaria e inevitable. Para terminar, voy a proponer un rapidísimo repaso de las estructuras y temas de los programas de gobierno de los tres partidos políticos uruguayos más votados en las pasadas elecciones que ocurrieron el año pasado. Como se podrá observar, la estructura general de todos apuesta a la división temática y las consideraciones que en cada caso se formulan presentan un carácter de generalidad con algunos anclajes específicos y son concebidas en un lenguaje accesible y didáctico para el lector medio y se aproximan y hasta mimetizan con una perspectiva de índole propagandística. Sin poner en duda la seriedad y profundidad con que fueron elaborados estos documentos, resulta por lo demás evidente que su diseño pasó por las manos de especialistas publicitarios, en la medida en que se trata en definitiva de plataformas electorales y como tales instrumentos de campaña en los que resulta también importante el formato, porque del mismo modo que en el discurso del candidato o el mensaje de un aviso de propaganda, deben considerarse también las formas para llegar más y mejor al potencial electoral. Empecemos por el programa del Partido Colorado, cuyo candidato presidencial fue el doctor Pedro Bordaberry, que lleva por título Plan 2015-2020. En las consideraciones preliminares se explica que en su elaboración participaron 25 equipos de trabajo conformados en total por más de 500 técnicos destacados y especialistas, así como también por ciudadanos interesados en los diversos temas, lo que en función de las cuestiones prioritarias de cada área establecieron los objetivos y las acciones necesarias para lograrlo en un documento de 352 páginas. El documento está distribuido en 4 capítulos. En el primero, Uruguay educado e integrado. Este capítulo incluye los temas de educación, en particular el ciclo educativo básico unificado, políticas sociales y seguridad social con un anexo vinculado a las plazas de la integración social, vivienda, salud, cultura, deportes, actividad física y recreación y relaciones laborales y sindicalismo. El siguiente capítulo de este programa partidario se titula Uruguay próspero y solidario. En este capítulo se enfocan los temas de economía y finanzas, energía, producción agropecuaria alimentaria, biotecnología, industria, infraestructura del transporte, comercio exterior, servicios globales y logística, desarrollo marítimo y fluvial, turismo y desarrollo inmobiliario. El tercer capítulo se titula Uruguay libre y seguro, y en este capítulo están abordados los temas de seguridad ciudadana, justicia y rehabilitación, libertad, transparencia y derechos humanos. En el cuarto capítulo se titula Uruguay de futuro y están enfocados los temas de ciencia, tecnología e investigación, innovación y emprendedurismo, medio ambiente y desarrollo sustentable, transformación del Estado y nueva institucionalidad. Y por último, un capítulo titulado Uruguay integrado al mundo, donde se enfocan los temas de política exterior, soberanía, defensa nacional y estrategia. El Partido Nacional, cuyo candidato a la presidencia, el doctor Luis Lacalle Pou, pasó a competir en segunda vuelta, presentó su programa de gobierno 2015-2020 en un atractivo formato digital interactivo, con una breve introducción titulada Construyamos un Uruguay mejor, en la que se resume el trabajo en 4 ideas. Queremos entregar un país que cuide su gente, queremos integrar un país de oportunidades, queremos entregar un país auténticamente productivo y queremos integrar un país orgulloso de sus instituciones republicanas. La autodenominada agenda se ordena en esos 4 capítulos e incluye en todos los casos, y este es un enfoque interesante, una visión crítica de la gestión de gobierno ejercida por el Frente Amplio, su más directo competidor, durante la década anterior. Estos son los capítulos, títulos y subtítulos del programa. En el capítulo primero, seguridad ciudadana, salud y adicciones, deporte, seguridad social, seguridad vial, medio ambiente.
políticas sociales, política educativa, cultura, política económica, relaciones laborales, energía, telecomunicaciones, transporte y logística, políticas sectoriales, agro y pesca, industria, turismo, comercio exterior, ciencia, tecnología e innovación, administración pública y transparencia, descentralización, política exterior, defensa nacional y derechos humanos. Y por último, el Frente Amplio, cuyo candidato, el doctor Tabaré Vázquez, resultó elegido presidente de la República en la segunda elección, dio a conocer sus bases programáticas bajo el título Tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio 2014-2020. Revisadas por la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, dichas bases programáticas fueron organizadas en 7 capítulos. Claves de una visión de desarrollo nacional, desarrollo basado en valores, una concepción dinámica de mediano plazo, las dimensiones del desarrollo, la política económica para un país productivo, sustentable e innovador, la coyuntura regional e internacional, la estrategia macroeconómica, la estrategia productiva, el tercer capítulo sobre desarrollo y distribución, políticas sectoriales, agro, industria, minería, recursos naturales no renovables, turismo, políticas de infraestructura, energía, transporte y logística, telecomunicaciones, agua y saneamiento, políticas transversales, economía social y solidaria, micro, pequeñas y medianas empresas, innovación, ciencia y tecnología. Capítulo cuarto, sustentabilidad ambiental. Acá al tema este se dedica un capítulo entero, avances y desafíos, objetivos programáticos y líneas estratégicas. El capítulo 5 refiere a educación y derechos, educación, salud, vivienda y hábitat, trabajo, empleo y relaciones laborales, deporte, cultura, seguridad social, sistema de cuidados. Esto fue uno de los temas que le llamaron el buque insignia de la campaña electoral del doctor Tabaré Vázquez, que era el sistema de cuidados para el adulto mayor y para la gente con discapacidad, red de asistencia e integración social, política en materia de drogas, infancia y adolescencia, juventud, envejecimiento y vejez, género, afro-uruguayo, diversidad sexual, discapacidad, población de ascendencia indígena, población migrante, finalmente, como transformación democrática del Estado y la sociedad, la regulación como una actividad del Estado, continuar la mejora de los sistemas y la gestión, descentralización y articulación de los diferentes niveles de gobierno, medios de comunicación, derechos humanos, convivencia y seguridad ciudadana, defensa nacional, inserción internacional del Uruguay en el mundo, el Uruguay en el mundo, el Uruguay integrado, uruguayos en el exterior, institucionalidad para la política exterior. Los programas de los 3 partidos, como se ve, muestran enfoques diferentes, pero muchos temas se repiten, la mayoría de los temas se repiten en un común denominador. Finalmente, quiero referir a 2 noticias recientes, que se relacionan justamente con los programas de gobierno y las campañas electorales. En efecto, el próximo 25 de octubre, muy pocos días, habrá elecciones en 4 países del mismo continente. El mismo día en 4 países. En Argentina, en Colombia, en Haití y en Guatemala. En este último país, en Guatemala, se celebrará una segunda elección para determinar quién será presidente de la República. Un empresario y comediante, Jimmy Morales, y una ex primera dama, Sandra Torres, competirán a tales fines. Y anteayer debatieron ambos ante la Asociación de Gerentes de Guatemala para exponer justamente lo que puede resultar decisivo, sus planes de gobierno. Es que los planes de gobierno son cada vez más relevantes e insoslayables en las campañas electorales. Tal es así que Jimmy Morales, tras hacerse presente el pasado fin de semana en la aldea de Santa Catarina Pirula, a 15 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala, donde se produjo un deslave con más de 150 muertos y otra cantidad similar de desaparecidos, aunque el candidato se negó a que le tomaran fotografías para evitar que se pudiera interpretar que estaba en campaña, sin embargo prometió camillas, alimentos y medicinas para los damnificados y aprovechó para recordar que en su plan de gobierno establece que la seguridad va más allá del tema de policías y ladrones
pues se deben tomar factores más integrales y revisar el tema ambiental. Como vemos, el plan de gobierno es un elemento. Muchas gracias.